Carla, hoy hemos tenido que lamentar el fallecimiento de Luis Bedoya Reyes y reflexionando un poco, en fin, nosotros siempre, por supuesto, a lo largo de los años Perú le dio toda la cobertura del caso, pero en los últimos años también hicimos aquí homenajes, una entrevista por el centenario del Tucán, más recientemente un homenaje a propósito precisamente de sus 102 años. Nos enteramos que en febrero él pudo ver y disfrutar este programa con un resumen, un perfil de su dilatada carrera política, y eso nos pone además muy contentos en estas circunstancias en medio de todo difíciles. Pero pensando en lo que fue el legado de Bedoya Reyes, el legado político tuvo muchas facetas. Una fue, por supuesto, la de alcalde, otra fue pues la del candidato presidencial, en alianza, recordamos, con el Fredemo, como el candidato pepecista, el que enfrentó la diáspora, un poco de la democracia cristiana en su momento en los 60s en su partido, pero al final yo prefiero para los momentos actuales, en lo que se refiere a su carrera política, recordarlo como el constituyente del 79, es decir, en un momento en el cual el país estaba a punto de retornar a la democracia, no sin amenazas, de todas maneras con un régimen militar que respiraba en la nuca, donde había un movimiento de izquierda bastante fuerte en ese momento, y Bedoya lo que logró hacer, recordemos, con un Haya de la Torre ya en sus últimos momentos. Haya de la Torre regresa al país para asumir la presidencia de la constituyente, gracias en parte a las gestiones de Bedoya Reyes, y Bedoya Reyes logra amarrar y tiene el suficiente aplomo político para sacar adelante esa constituyente y retornar a la democracia. Ya sabemos lo que pasó después y demás, pero esa construcción, ese consenso hace pensar a lo que va a tener que hacer el próximo gobierno. Este país no se va a gobernar como se ha seguido gobernando, entre comillas, los últimos 5 años. Si no hay un consenso, si no hay una coalición de gobernabilidad, si no hay la forma para empezar de armar una opción valedera en el Congreso que va a tener 7, 8, 10 bancadas, no se va a poder. Esa es mi humilde opinión y creo que Julio Guzmán, candidato presidencial del Partido Morado, ha estado en esa línea en estos días. ¿Cómo está, Julio? Gracias por estar con nosotros aquí en nuestros estudios. Quería introducir con esta sensible pérdida, pero que además nos hace recordar precisamente lo que significó el Tucán Bedoya Reyes para un país y para una democracia frágil como la nuestra. Entonces, esta suerte de, en fin, puede haber sido identificado hacia un lado del espectro político y demás, pero el hecho es que cuando tuvo que jugar en la cancha fue un concertador. ¿Qué cosa es lo que nos espera los próximos años? Luego de esta elección que sin duda pues, va a ser dividida, compleja y con un Congreso repartido, ¿no? En primer lugar, como presidente del Partido Morado, un reconocimiento al PPC, los saludos al partido político por el fallecimiento del señor Bedoya Reyes. Yo recuerdo algo cuando era niño, Enrique. Mi padre era de Acción Popular, reclutado por Fernando Belaúnde. Pero una de las cosas que me acuerdo es que cuando hablaba de Frejolito, o hablaba de Bedoya Reyes, o hablaba de Haya de la Torre, decían, esos son unos señores. Y me decía, yo puedo pensar diferente a ellos, pero cuando ellos hablen, escúchalos. Así me decía. Y mira esas épocas, ¿eh? En donde realmente tendríamos... Adversarios, de hecho, adversarios políticos, pero que podían... honesta. O sea, cuando uno habla de Haya de la Torre, de Frejolito, de Bedoya Reyes, personas que pueden pensar diferente, pero limpia, gente honesta, que lo que quiso construir un partido. Si ves, algo común en ellos es que todos quisieron construir un partido de verdad. Y en ese sentido, la inspiración que los morados tenemos, porque nuestra prioridad es construir un partido serio, con un trabajo orgánico, institucional. Así que mis saludos y mi reconocimiento del Partido Morado y todos los morados para el PPC y por lo que Bedoya Reyes ha significado para ellos y para el país. Se ha reivindicado en las últimas semanas, los últimos días, la necesidad de una opción de centro. ¿Qué significa una opción de centro en estas circunstancias? Bueno, significa que el 80% de peruanos no podemos ser víctimas de las decisiones de las minorías que están en los extremos. Es decir, Enrique, si sumas la intención de voto del señor López Aliaga con el señor Lescano, no llegan al 20%. Eso significa que el 80% que estamos en el centro, estamos ahí mirándolos como opciones que nos van a llevar al abismo, pero tenemos el control de las elecciones. Entonces tiene que emerger un centro que le diga a los peruanos que hay mucho en juego
si es que apostamos por alguno de los dos extremos. Uno que promueve el odio, que quiere regresarnos a la época medieval, que no es pro vida, sino es pro muerte. Y por otro lado, una opción como el señor Lezcano, que cada día, la verdad, propone algo inverosímil, algo imposible de cumplir, un estafador de las emociones y la desesperación de la gente, cuando lo que necesitamos es un gobierno sensato, responsable, que sea un partido de verdad, que tenga un buen plan de gobierno, que tenga un equipo técnico, porque es la única forma de salir adelante. Nuestro mensaje va a ser ese, que debemos de emerger porque nosotros somos la mayoría y nosotros podemos tener el control de lo que pase en el futuro de nuestro país. Lezcano, López Aliaga, Forsyth. Forsyth es un arquero sin equipo, es un conjunto vacío. El señor Forsyth, lamentablemente, por muy buenas intenciones que tenga, no está listo para conducir un país y mucho menos en estas condiciones tan complejas. El manejo de la economía es tan sofisticado como hacer una cirugía en un caso muy complejo y requiere un equipo técnico para llevarlo a cabo, además de un partido, bancada en el Congreso, operadores políticos. El señor Forsyth... La cancha le va a quedar grande, dice usted. Muy grande, y le van a dar una goleada increíble si es que ese caso ocurriera. Y es un gran peligro, por más de las buenas intenciones, esta situación no está para aventuras ¿Por qué no lo van a personales. golear a usted? O sea, nada indica, por más de, en fin, también el trabajo que usted ha hecho en conformar un partido y demás, nada indica que vaya a tener una bancada muy grande. En todo caso, digamos que los números se mueven en estas semanas, pero igual, seguramente no va a ser una bancada mayoritaria. Y el Partido Morado parece no tener muchos amigos en el sistema político. y van a tener que buscar amigos, porque si no, no se gobierna. Sí. En primer lugar, vayamos a lo que ya ocurrió, no a las promesas. Hemos tenido una bancada de 9 congresistas que realmente han hecho muchísimo y han demostrado no solo que la política puede ser diferente, honesta, responsable, sino que también puede sacar adelante propuestas siendo una minoría. Por ejemplo, nosotros hemos sacado las propuestas de impedir que los sentenciados puedan postular, del financiamiento de los partidos políticos, la ley de paridad y alternancia fue nuestra, la iniciativa que la UIF pueda tener acceso al secreto bancario, es decir, la ley antimonopolios, la ley antiprófugos, son todas iniciativas moradas. Entonces uno piensa, ¿cómo es posible de 130 congresistas que 9 hayan podido hacer todo esto y además oponerse, Enrique, a todas las iniciativas anticonstitucionales de este Congreso? Hemos hecho el otro día un cálculo y en los últimos 30 años, de todas las leyes anticonstitucionales, este Congreso ha sacado el 15% de todas las leyes anticonstitucionales en los últimos 30 años en solo un año. O sea, ha batido el récord de la demagogia, del populismo. Y lo cual da cuenta del nivel, de todas maneras, del trabajo legislativo y nada indica que el próximo vaya a ser mejor. Usted acaba de repasar el récord de lo que considera del Partido Morado, de cómo ha marcado la diferencia. ¿Por qué esto no se ha trasladado en las encuestas hasta ahora? Porque existe una percepción de esta vinculación entre el gobierno de transición y el Partido Morado. Yo creo que eso nos está pasando factura. ¿Lo está haciendo mal el gobierno de transición? ¿Sagasti lo está haciendo mal? Yo creo que el escenario es tan complejo que las señales o la información que recibe la población es incompleta. Una de las falencias del gobierno es que no sabe comunicar. Y la verdad es que no sabe comunicar no solo eso, sino que no cree que la comunicación es una herramienta de política pública importante y no la está utilizando. Y eso, hay una diferencia entre Sagasti y usted, por ejemplo. Francisco Sagasti, con digamos, con todas sus capacidades y personalidad, etcétera, no es Julio Guzmán. Nosotros somos personas diferentes. Él organizó el gabinete, yo organicé la bancada y dirigí la bancada. Todos prometen, Enrique. Yo prometí hace un año que íbamos a tener una bancada responsable y seria. Públicamente lo dije. Ha pasado un año y eso es exactamente lo que ha ocurrido. Y eso ha causado o ha requerido mucha gestión Pero política. hay algo pues en la comunicación también del Partido Morado. Pregunto, hace unos días ustedes salieron muy bien evaluados por la Universidad del Pacífico. Correcto. ¿No? Con el tema del plan de gobierno que incluso tenía... La evaluación en sí la hacía la Escuela de Gestión de la Universidad, pero esto estaba en un marco con el tema ONU. O sea, Naciones Unidas participaba con el tema y los indicadores eran las metas de sostenibilidad, ¿no? Pero al mismo tiempo, yo me pregunto por qué digamos, con esa calidad de plan evaluada internacionalmente y demás, repito, no veo mucho peso, me pregunto yo, del Partido Morado, pensando que las redes iban a tener mayor protagonismo del que finalmente están teniendo, mucho influencer por ahí.
¿Qué evaluación hace a este momento? Estamos a 3 semanas de las elecciones. La evaluación que hago yo, ¿verdad, Enrique? Es que la gente no tiene la cabeza para pensar en las elecciones. Yo estoy en la calle todo el tiempo y hablando con las personas no les interesan las elecciones. Y si uno mira las encuestas, las últimas de Datum, 75% de peruanos no está interesado en las próximas elecciones. Y eso es, primero, preocupante, pero es entendible. Porque se nos están muriendo pues, los familiares, no tenemos trabajo, nuestros hijos no están yendo al colegio porque no tenemos plata, etcétera, etcétera. Y vamos a pensar de acá a 3 semanas y media en las elecciones. Entonces, es entendible, pero al mismo tiempo genera un reto para los políticos de decirles a los peruanos, oye, falta muy poco para que tomemos una decisión sobre el futuro. Bueno, entonces, ¿cómo piensa hijos? revertir usted esta situación? En primer lugar, pensamos que las elecciones se van a definir en los últimos 2 o 3 días. Y estamos concentrándonos en aquellos que le están pensando, en los indecisos, diciéndole lo siguiente. Hay mucho está en juego y lo que el Partido Morado ofrece es paz y trabajo. Paz en el sentido de necesitamos estabilidad. ¿Y la estabilidad quién la da? Un partido político que tenga una organización, que tenga una bancada, que tenga un plan de gobierno técnicos. Toda esta inestabilidad, Enrique, que hemos tenido estos últimos 5 años es porque hemos tenido presidentes sin partidos políticos. Y esto ha generado esos vacíos que los peruanos no queremos. Queremos paz. El tener un partido bien estructurado garantiza la paz. ¿Y qué garantiza el trabajo? Nuestras propuestas, que me encantaría conversarlas contigo. Cosas muy concretas. Por ejemplo, en la vacunación, matemos 2 pájaros de un tiro. Para vacunar a todos los peruanos, vamos a contratar a un montón de jóvenes de las facultades asociadas, medicina, enfermería, obstetricia, etcétera, para que nos ayuden en la vacunación. Así reciben un sueldo y a la vez vacunan a la gente. Otro, el monitoreo del COVID. Necesitamos contratar miles de jóvenes para que desde su casa, con un celular y con una base de datos que le vamos a dar, estén llamando a muchos peruanos, a miles de peruanos, para preguntarles, ¿has tenido COVID? ¿Cuántas veces? ¿Has estado expuesto a la gente? Etcétera, etcétera. Y monitorear el proceso de la pandemia que el Ministerio de Salud no puede. Otra idea, por ejemplo, muy interesante, es esta idea de crear empleo en los asentamientos humanos para que ellos mismos mejoren su propio barrio. ¿Cómo? Les pagamos un sueldo para que trabajen en hacer sus escaleras, sus muros de contención, sus centros comunales, y así mejoras la vida de la gente, además teniendo un sueldo. Entonces, estas iniciativas se pueden hacer. Ya hemos hecho además los cálculos presupuestarios para poder financiarlas. ¿Necesitan reformas legislativas? No. Necesitamos apoyo del Congreso, pero no en la mayoría. Ya. La gran mayoría es trabajo que tiene que hacer... Es trabajo del Ejecutivo. El Ejecutivo. Cosas creativas, por ejemplo, es el próximo año tenemos que adaptar todos nuestros colegios al componente presencial. Eso significa que tenemos que adaptar todas las carpetas, adaptar los baños. ¿Quién va a hacer esa chamba? Pues desde ahora vamos a contratar a electricistas, gasfiteros, personal de limpieza, los mismos padres de familia, para que adapten los colegios y le damos empleo de una vez. Otra idea es Compras Mi Perú. Vamos a hacer, por un año, vamos a declarar en emergencia la economía nacional y vamos a hacer que el Estado solo le compre a las microempresas ciertos productos, como por ejemplo uniformes escolares, calzado. Pero centralizadito va a tener que ser, ¿no? Porque si eso se lo dejamos a los gobiernos regionales y demás, la corrupción campea en el país. Todos estos programas van a ser dirigidos por el Ejecutivo, centralizados, porque ya tenemos las experiencias que hemos vivido en otros casos. ¿Quiere terminar con las propuestas rápidamente, claro. para yo poder preguntarle sobre propuestas un poquito más? Reactiva Estudios. 200.000 jóvenes han dejado de estudiar, Enrique, por la pandemia. Nosotros vamos a hacer lo siguiente, Reactiva Estudios, para que todos puedan tener un crédito muy blando, a tasas de interés muy bajas, y que puedan pagar después de un periodo de gracia cuando terminen inclusive de estudiar. Así pueden regresar a los estudios sin preocuparse de pagar nada en los próximos 4 o 5 años. Y que ese Reactiva Estudios también financie, no solo estudios, sino los trámites que muchos jóvenes no han hecho porque por la pandemia no tienen la capacidad de presencialmente sacar sus diplomas, por ejemplo. Entonces, ayudarlos a que puedan estudiar, a que sigan adelante con cosas que son factibles. Nosotros no le mentimos a la gente. No le decimos que vamos a crear 5 millones de empleos o comprar un satélite de comunicaciones. No, pero con estas cosas sí vamos a salir adelante. Hay, ya saliendo de lo que evidentemente va a tener que enfrentar un próximo gobierno, ¿no? al principio, en paralelo se va a tener que manejar otro tipo de temas y reformas, porque es claro que el Estado ha colapsado. Así es. Y uno cuando se acerca a todas estas discusiones observa constantes. Una es que el del Perú es un Estado que no coordina entre sí,
se ha convertido ya prácticamente en una suerte de compartimentos estancos, una estructura absolutamente celular, y esto ha ido empeorando cada vez más. Si a eso se le suma que tenemos una reforma que es la de Servir, una reforma pues, de la burocracia, que no se ha movido en 6, 7 años, y que tenemos un Congreso que más bien te está eliminando el CAS y que evidentemente va por otro lado, estamos encontrando, y además, bueno, insisto, una presidencia, hablaba con un especialista hace unos días, un presidente que está muy solo. El que sea es un presidente que gobierna solo en el Perú. No cuenta con la debida información, depende de sus ministros que muchas veces no te dicen toda la información incluso. ¿Por qué? Porque la estructura esta te va llevando a este colapso. Le echo larguita la pregunta porque quiero que me la responda cortita de cómo voltear esa tortilla. La interoperabilidad. El día de hoy todos los ministerios tienen bases de datos y protocolos diferentes tal como lo ha mencionado. La interoperabilidad es un traductor que conecta toda la base de datos para que puedan conversar. Entonces uno va a una entidad para resolver un trámite en lugar de tener que ir a 4 lugares como es el día de hoy. Esa interoperabilidad es una solución técnica totalmente factible, pero esa reforma, Enrique, nunca ha sido una prioridad, porque en los últimos 30 años nos hemos concentrado en lo macro, pero no en lo micro. Hemos administrado la escasez, pero no hemos administrado el progreso. Hemos invertido en las industrias extractivas, pero no hemos invertido en la gente. Entonces, esa reforma del Estado ha estado pendiente porque nuestra cabeza como país no ha estado allí, como tampoco la conectividad virtual, la educación, la salud, y ahora llega la pandemia y nos da una cachetada. Entonces, por ejemplo, hoy día tuve una reunión con los estudiantes de una universidad privada y les decía, hay que tener las cosas claras. No es que la pandemia nos haya llevado a esta situación. Esta situación ya existía antes de la pandemia. Se ha evidenciado. Lo que ha hecho la pandemia limitaciones es evidenciado. como y es porque Estado. tenemos que hacer las cosas diferente. Si el político y la nación no cambia de enfoque en general para el desarrollo, vamos a continuar en esta vaina por las próximas décadas. Debemos de pensar en otro tipo de reformas, la ciencia y la tecnología, por ejemplo. ¿Cómo podemos convertir al Perú soberano de tecnología? Hace días hemos propuesto con el científico Ed Málaga, que es parte de nuestro partido, crear un instituto... Es Málaga el bueno, ¿no? El bueno. ¿Cómo están las cosas? Sí. Un instituto de biotecnología en el Cusco. ¿Qué es esto? Sencillo. Primero tenemos que caracterizar toda la genética de nuestra flora y nuestra fauna, que es increíble en comparación con el mundo. Y una vez que tenemos eso, podemos desarrollar soluciones para enfermedades, ¿no? Con nuevas medicinas, podemos mejorar productos, podemos mejorar los genes inclusive de animales, camélidos, generar conocimiento para el desarrollo productivo, y no solo para el Perú, sino para América Latina. ¿Qué inversión requiere? Mira, Enríquez, $200 millones en 2 años. En términos de lo que el país significa, es algo factible. Importantísimo ciencia y tecnología, otro de los puntos que son. Pero todo esto, por más que 200 millones no suene a tanto para los objetivos del país, sí lo va a recibir un próximo gobierno con una recaudación tributaria cada vez más a la baja. O sea, pésimo. Usted me acaba de hablar de las industrias extractivas, pero ¿cómo va a ser para que esto no se siga cayendo? Tanto en recaudación tributaria como en ingresos para el país. No lo noto muy entusiasta con las industrias extractivas. No es eso. El Partido Morado va a permitir que continúen, pero nuestra focalización debe estar en otro lado. Por ejemplo, la agricultura. ¿Por qué razones? Porque genera empleo inmediato, porque es intensivo en el uso de mano de obra y porque además la distribución de los beneficios es más justa, a diferencia de otras actividades. Entonces, el partido ha dicho que la agricultura va a ser la actividad más importante. Y el Ministerio de Agricultura ha sido desvaneciendo, ¿no? O sea, un agrobanco que no funcionó y no tienes una banca de fomento, ¿no? O de segundo piso y te quedaste ahí nomás y el ministerio no sabemos mucho de él. Un problema, ¿no? Siendo efectivamente la agricultura la gran generadora de mano totalmente de obra y de trabajo en el país. Así es. Y además, ¿sabe qué, Enrique? Alejada de la gente. Yo me he reunido con junta de usuarios de muchas partes en el país y la verdad es que las oportunidades de crecimiento son enormes, pero no se le da importancia a ciertos actores. La junta de usuarios es una institución que tiene ya décadas y que democráticamente eligen a sus líderes, se reparten la distribución del agua, funciona bastante bien, a diferencia que los gobiernos locales. ¿Qué va a hacer el Partido Morado? Vamos a comenzar a darle recursos directamente a esas juntas de usuarios para que su uso sea mucho más efectivo. Ya hemos conversado con ellos. Y otra cosa importante, Enrique, en relación a la relación entre la agricultura y la minería, es que muchas de las fricciones ocurren porque el agua no se gestiona.
Entonces la agricultura depende de las lluvias, de cuándo llueva, o de los lagos y las lagunas. No habrían fricciones entre la minería y la agricultura si es que construyéramos reservorios, canales, represas. Entonces el agricultor tendría agua todo el año y la posibilidad de tener un roce con las actividades extractivas no se eliminaría, pero sería muy inferior. Vamos a ir a una pausa, Julio Guzmán, pero ¿qué le parece si regresamos para conversar un poco de escenarios hacia la segunda vuelta? Perfecto. ¿Cuáles son estas ecuaciones que podemos tener a partir del 11 de abril? Volvemos. Julio Guzmán, candidato presidencial del Partido Morado. Usted ha tocado a adversarios como el señor López Aliaga, ¿no? Que parecía que vamos a ver las próximas encuestas qué pasa con él, el señor Lescano, y bueno, se ha referido a Forsyth, que hay quienes lo ubican en un cuadrante similar. Usted ya ha dicho cuáles son las debilidades de ese candidato, pero hay otras candidaturas como la de Keiko Fujimori, como la de Hernando de Soto, que también están pugnando por entrar. Y desde el otro lado, una candidatura como la de Verónica Mendoza, que evidentemente está más fortalecida que la de Marco Arana, pero igual desde la izquierda, o al menos eso es lo que se está caracterizando, pareciera ser Lescano el que ha asumido esas banderas. ¿Cómo entrar? ¿Cómo en estas ecuaciones, por supuesto usted no es adivino, yo tampoco, pero usted tiene una estrategia, ¿no? ¿Cómo entrar a esa segunda vuelta? Primero, diciéndole a los peruanos cuáles van a ser los escenarios. Y es, si gana la extrema derecha del señor López Aliaga, el Perú va a estar polarizado y la crisis política va a permanecer 5 años más. ¿Eso queremos? Si el señor Lescano gana, el país va a estar polarizado también, generando vacíos de poder e inestabilidad política. ¿Por qué va a estar polarizado el país con Lescano, que es, digamos, un acción populista que ha navegado en las aguas procelosas del Congreso casi por 20 años? ¿Por qué tendría que estar polarizado el país? Por su partido. Su partido es el peor partido ahora en el Perú, golpista. 12 de sus 24 congresistas están siendo investigados. Es decir, Acción Popular, además, que ni siquiera acoge de todo al señor Lescano, lo que va a generar es una tremenda inestabilidad. Pero él trae una promo nueva, digamos. El Lescano trae una promo nueva. Por favor, el señor Lescano dice que... No los conozco a varios de ellos. El señor Lescano dice que va a aplicar el Amasuya, el Amayuya, no sé, si es que él hace eso, se baja todo su partido. O sea, si él realmente practica eso, se queda sin medio partido. Entonces, lo que vamos a tener realmente es una polarización. Ahora, si es que ¿Y la izquierda no me ha mencionado a Verónica Mendoza por ese lado? Bueno, en realidad, el gran problema de la señora Mendoza, por la que yo tengo mucha simpatía en realidad, es el manejo de la economía. O sea, ella ha demostrado tener muy poco conocimiento de la economía cuando eso es un tema fundamental en este momento. Ha dicho que vamos a evaluar si es que se emite inorgánicamente los billetes. Eso es algo muy preocupante. Que vamos a pedir ayuda a Argentina cuando Argentina no vende vacunas y su situación económica es tremenda. Que vamos a repetir bonos a todo el mundo cuando el Estado está quebrado. Entonces, ese tipo de afirmaciones me preocupan. Pero otra cosa que me preocupa es el bloque ultraconservador de derecha que se va a formar con el fujimorismo, López Aliaga y Hernando de Soto. Lo que los peruanos... De Soto dice que él no es ultraconservador, digamos, que para unas cosas sí, para otras no, mira, en fin, es esta especie de... Sacó un tuit diciendo yo soy liberal, conservador, socialista, etcétera. Es una salchipapa con todas las cremas, o sea, es una cosa increíble. Pero la preocupación es, el escenario de la derecha es clarísimo. En el próximo Congreso se van a unir el fujimorismo, de Soto y López Aliaga. ¿Y qué vamos a tener? El mismo Congreso que disolvieron, el mismo Congreso que el 95% de peruanos odiaba. Entonces, lo que el Partido Morado está haciendo es decirle a los peruanos, oye, esos son los escenarios que nos enfrentamos si gana el señor Lescano, el señor López Aliaga, el fujimorismo, etcétera, etcétera. O sea, según usted, la mayoría silenciosa está dispersa en el Perú. Y lo que yo quiero... O no encuentra, digamos, hay 37% de peruanos, 37% de peruanos que no se ha decidido en el voto. Ese es el porcentaje, esa es la gente a la que el Partido Morado le está haciendo un llamado y decirle, ¿quieres paz? ¿Quieres trabajo? ¿Quieres que los próximos 5 años tengas tranquilidad y que no tengas ansiedad? Bueno, vota por un partido de verdad, que tenga un plan de gobierno de verdad, que tenga una bancada efectivamente honesta, como te lo hemos comprobado,
que tenga una lista al Congreso de gente correcta, que nadie esté metido en un anticucho. Yo me presenté ante ustedes hace 6 años como una persona limpia. Han pasado 6 años y sigo limpio. Prometí una buena bancada, lo hemos cumplido. Entonces lo que necesitamos es eso. Y yo tengo la esperanza de convencer a una buena parte de peruanos que Julio Guzmán y el Partido Morado es la opción para darle tranquilidad a la gente. Necesitamos salir del centro, proyectarnos y evitar que los extremos, que están realmente rechiflados, Enrique, definan nuestro futuro. Entonces, eso es lo que nos vamos a dedicar. Para ir terminando, Julio, el presidente Francisco Sagasti, cuando tuvo que asumir esta responsabilidad en circunstancias tan complejas, pues, ¿no? Es bien difícil tener una popularidad muy alta, yo creo, en medio de una pandemia, ¿no? Así es. Vizcarra la tuvo hasta cierto momento y ya sabemos, ¿no?, que tampoco dura eso por siempre. Él dijo, este no va a ser un... Usted lo dijo, todos lo dijeron, pero él, que es el presidente de la República, reiteró, este no va a ser un gobierno del Partido Morado. Es decir, Julio Guzmán no iba a tener que ver con el gobierno según eso. Y usted acaba de explayar sus razones. ¿Sagasti tendría algún papel en un potencial gobierno de Julio Guzmán? No lo creo, porque además queremos mantener esa independencia y autonomía. Bueno, pero ya va a ser expresidente, ya es Sí. fundador del Partido Morado, ha sido colaborador de Siempre usted cercano, ¿no? Él va a ser militante y va a ser una persona cercana y que obviamente con su experiencia de gobierno y su honestidad y su limpieza va a ser siempre una persona importante. Pero acá lo fundamental es respetar esa autonomía. ¿Y por qué? Porque lo que el Perú necesita en un gobierno de transición es garantizar neutralidad para que haya un proceso electoral transparente. Este gobierno no fue elegido democráticamente, por lo tanto tiene que cumplir responsabilidades muy puntuales. Si el Partido Morado se hubiera subido al coche y públicamente hubiera dicho, bueno, vamos a gobernar, no se hubieran dado esas condiciones y no hubiéramos dado al país una estabilidad y una neutralidad que necesitamos. Al día siguiente yo conversé con el presidente cuando juramentó como presidente, una conversación de 3 horas. Y nosotros nos dimos la mano y nos prometimos que íbamos a mantener esa independencia. El Partido Morado no es el que toma las decisiones de gobierno. Quien armó el gabinete y toma las decisiones es el señor Sagasti. Quien armó la bancada y toma decisiones del partido y del Congreso es Julio Guzmán. Y ahí están los resultados. Cuando gobernemos, y si ustedes nos dan su confianza, voy a cumplir de la misma forma, de convocar a los mejores, de hacer un trabajo de gestión intenso, de viajar por todo el país, de cumplir lo que digo como ya lo he hecho, porque el país lo que necesita nuevamente, como repito, es paz y trabajo. Julio Guzmán, candidato presidencial por el Partido Morado. Gracias por estar con nosotros. Muchísimas Probablemente gracias. tendremos tiempo para hablar por lo menos una ocasión más antes de la primera vuelta. Gracias. Gracias por visitarnos. Vamos a ir a una pausa. ¿Me confirman si vamos a una pausa? ¿Me confirman si vamos a una pausa? Vamos a una pausa. Y regresamos con más. Regresamos con María Teresa Cabrera, candidata a la primera vicepresidencia por Podemos Perú. ¿Algún grado de controversia ha habido hoy con respecto a la información sobre los medios que han venido entrevistando a los distintos candidatos, la cobertura equitativa o no que se puede haber estado dando? Reiterar sencillamente que en TV Perú se da una cobertura equitativa. En lo que se refiere a este humilde espacio, nos hemos sentado con todos los candidatos presidenciales que han querido venir a conversar. Son 10 exactamente los que han venido ya en este último tramo de la campaña. Y por añadidura, pues tenemos Tu Decisión 2021, el debate, tanto en sus versiones de Lima como regional, donde ya han pasado más de 200 candidatos por el caso de Lima y más de 100 para el caso pues, de los regionales. Así que la cobertura y el esfuerzo que se está haciendo es continuado y va a seguir así hasta el final de esta campaña. Vamos precisamente a darle la bienvenida a María Teresa Cabrera, candidata a la primera vicepresidencia por Podemos Perú, congresista de la República, magíster en Derecho Penal. Hemos estado también esperando la respuesta de Daniel Urresti, que espero llegue pronto, su candidato a la presidencia. Señora Cabrera, gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Definitivamente, buenas noches, Enrique. Un gusto estar en tu programa el día de hoy. Además de ser magíster en Derecho Penal y tengo estudios
maestría, soy doctora en Derecho. Muy buena la aclaración, muy pertinente, porque mi primera pregunta iba precisamente porque nos dé una opinión sobre lo que ha decidido una jueza, además, en el caso del expresidente Martín Vizcarra. Esto tiene evidentemente un correlato, aunque no lo querramos así, con la carrera electoral. Vizcarra es candidato al Congreso y esto hay quienes podrían verlo como una suerte de espaldarazo. Evidentemente, si lo hubieran metido también a prisión preventiva, tendría sus consecuencias también. Pero en términos jurídicos, ¿qué le parece la decisión de esta jueza? Bueno, en principio, como es jueza que he sido y me encuentro con licencia cívica porque yo sigo perteneciendo al Poder Judicial, razón por la cual tengo un mayor compromiso que los demás congresistas, porque tengo una institución detrás mío, yo respeto la decisión de la magistrada. Sin embargo, no la comparto. ¿Por qué? Porque existen elementos fundados de juicio que vinculan al ex presidente Vizcarra con varios delitos de corrupción. Y estos delitos están referidos no a su actuación como presidente, sino a su actuación como gobernador de Moquegua. Entonces, acá seguramente, porque no he tenido la oportunidad de leer la resolución, se ha verificado el tema del arraigo. El arraigo, pues, el arraigo puede ser familiar, laboral, etcétera. Sin embargo, que acá lo más peligroso que yo hubiese cautelado en el proceso es porque este señor se ha demostrado que tiene tentáculos a nivel de todas las instituciones. La verdad es que la corrupción es un virus, pues, que se ha inoculado de manera transversal. Y es un problema grande que debemos afrontar para quienes queremos reconstruir nuestra patria y poder salir de esta situación caótica. Entonces yo presumo que para mí entender, yo como jueza, yo sí le hubiese dado la prisión preventiva. ¿Por qué? Porque tiene demasiados contactos, tiene demasiado dinero, mucha gente le debe muchos favores y sobre todo que hemos visto cómo manipulaba declaraciones. No nos olvidemos de las grabaciones de Palacio de Gobierno. Esas declaraciones no salieron del Parlamento, esas declaraciones salió del propio entorno del ex señor presidente Vizcarra. Entonces, nosotros tenemos que ser coherentes. Un magistrado tiene que además tiene que cautelar el proceso, tiene que darse cuenta a quién le otorga determinado, no porque cumple los requisitos y digo, ya no, tiene arraigo y no cumple y la pena es superior a 4 años, no, pero sí tiene arraigo, tiene familia, tiene domicilio, tiene trabajo, está postulando, no. Acá el señor inclusive ha habido información que hemos escuchado por diferentes medios de comunicación, donde inclusive dicen de que es muy amigo del presidente de Bolivia. Entonces, el juez tiene que cautelar el proceso, evitar el peligro procesal y sobre todo la obstaculización a la justicia. Y se ha demostrado que este señor ha obstaculizado, y no solamente, sino de que es una persona proclive a la mentira. No olvidemos que el día que fue a dar explicaciones al Congreso de la República, señaló que habían 68 congresistas con denuncias. Una de ellas es mi persona, eso es imposible, si no, no podría ser juez, ¿no? No podría trabajar en el Poder Judicial. Absurdo. Perfecto. Entonces, mitómano como nadie. Bien, ahora, usted lo que sí ha presentado en el Congreso es un proyecto de ley para que los gobiernos regionales puedan adquirir las vacunas. ¿Cuál sería el planteamiento de la plancha que usted integra para enfrentar la pandemia? Bueno, en realidad, sí, Enrique. El tema de la salud es el tema que tenemos en primer orden, así como el tema del empleo. La salud ya se ha demostrado que ha estado muy caótica y nosotros tenemos, primero que nada, de encargarnos de las vacunas. Y si nosotros tenemos que recurrir a las empresas privadas, que los gobiernos regionales, precisamente en la línea que va mi proyecto, y dicho sea de paso, lamento que el día de hoy en el Congreso no lo hayan priorizado, los proyectos de Podemos Perú. ¿Por qué? Porque varios congresistas de mi bancada, no solamente yo he tenido para que los gobiernos regionales puedan adquirir las vacunas. Es más, otros candidatos de mi bancada de Podemos Perú para que la empresa privada las pueda adquirir y también el proyecto acerca de la inmunización solidaria.
Entonces, el día de hoy se ha dispuesto a que regrese a comisión. Y esto es de estar de espaldas al pueblo. El día de hoy temprano ha habido una marcha de los trabajadores que ha empezado en la Plaza San Martín y ha llegado hasta el Congreso de la República reclamando también vacunas. Por ejemplo, estuve reunido con los trabajadores del sindicato del Banco de la Nación. Ellos también consideran que están en primera línea, hay muchos fallecidos y hace tiempo están queriéndose reunir con su director, con su gerente, y no les da la oportunidad. He estado realizando las gestiones. Entonces, si una autoridad no sabe escuchar, va a ser imposible que pueda solucionar los problemas, porque eso es lo básico. Nosotros vamos a hacer como plancha, como gobierno, un gobierno responsable y sobre todo vamos a gobernar con eficiencia y de manera austera, no como actualmente se viene realizando. Es el colmo que en diciembre hayan gastado tanto en cupcakes, comprarse correas, y ahora salió un informe donde se han estado comprando 26.000 soles en carne, 26.000 soles en papel higiénico. ¿De qué estamos hablando? Bien. Tenemos que ser responsables. Cuando uno quiere asumir un cargo, tienes que ser responsable y saber si realmente eres idóneo para el cargo. Bien, hablando de idoneidad, usted por supuesto no puede repetir en el Congreso, va a la plancha presidencial, en este caso con Daniel Urresti, pero hay controversia en torno a un personaje como José Luna. Entonces hay quienes señalan que quién es el que está al frente en realidad de Podemos Perú, José Luna o Daniel Urresti. ¿Cuál es la respuesta que usted me da desde su perspectiva, desde su posición? El líder de la bancada natural, obviamente que es el candidato presidencial, el congresista Daniel Urresti, el próximo presidente del Perú. No hay discusión sobre ese tema. No hay discusión para nada. Bien, ahora, precisamente... Hay que saber diferenciar quién es el presidente del partido, ¿no? El presidente del partido es una cosa y una cosa es el líder natural, el líder en la bancada es el candidato presidencial Daniel Urresti. Bien, porque precisamente, bueno, entre las controversias de Luna tiene que ver el tema de SUNEDU, de la universidad de él, que se supone pues que estaba entrando ya en el proceso de cierre. ¿Usted garantizaría que SUNEDU va a tener autonomía, que no va a desaparecer, que no va a ser influida por poderes externos? Yo me reafirmo, si ustedes verifican el plan de gobierno de Podemos Perú, van a ver que al contrario, no tocamos a la SUNEDU. Estamos conforme con el trabajo que han realizado y si hay algo que hacer, hay que fortalecerlo, ¿no? Entonces nosotros por ese tema no vamos. Es más, nuestra bancada de Podemos Perú nos hemos retirado de la Comisión de Educación y de participar en temas de educación precisamente, ¿no? Perfecto. Para que evitar suspicacias. Perfecto. Porque hay que predicar con el ejemplo. Muy bien. Vamos a ir a una pausa, pero la dejo con la siguiente pregunta. En medio de esta caracterización que se está haciendo de la elección, que por un lado está el populismo, por otro lado la posibilidad pues, de una izquierda que podría afectar la economía del Perú, hablo desde la perspectiva de los adversarios de la izquierda, y de lo que se denomina pues, una extrema derecha. ¿Dónde está parado Podemos Perú? Vamos a una pausa y regresamos, por favor, para que me la conteste. María Teresa Cabrera, candidata a la primera vicepresidencia por Podemos Perú. Ahora nos debatimos, digamos, en esta guerra de campaña que ya va a entrar, sobre todo en estos días, a las caracterizaciones de lo que representan los candidatos. Se dice que el señor López Aliaga es la extrema derecha, que Lescano es en realidad más izquierda que acciopopulista. Como tal, en su momento se dijo que el señor Urresti era suerte y que de alguna manera podía ser su fortaleza. Inicialmente que era una suerte de mordía con lo autoritario, mordía por el lado populista sin ser antisistema, tenía estas características. ¿Cómo usted resumiría lo que representa Urresti a estas alturas de la campaña? Lo que representa el candidato presidencial Daniel Urresti
y toda la plancha y todo el equipo técnico y profesionales que conforman Podemos Perú. Nosotros no estamos con etiquetas ni de derecha ni de izquierda. Nosotros, si tenemos que ubicarnos, somos ecuánimes. Estaríamos en el centro, si de alguna manera nos tendríamos que ubicar. ¿Y por qué en el centro? Precisamente en el punto medio, en lo que es el equilibrio. Últimamente estamos viendo que están ofreciendo el oro y el moro con tal de conseguir votos. Gente que disfrazada, con piel de cordero, ofrece cosas que ni siquiera está en su plan. A diferencia de nosotros, nosotros hemos diseñado y en vez de estar invirtiendo en tanta publicidad, hemos sido responsables y patriotas, porque hemos querido ofrecerle al Perú en este bicentenario un plan de gobierno hecho para el Perú. No es un copia y pega, no tiene 26 hojas, no solamente señala problemas, sino por el contrario, es un plan hecho para nuestra realidad y sobre todo afrontar de manera decidida. Miren, en esta plancha, no solamente el general Urresti es una persona que tiene trayectoria y experiencia en dos poderes del Estado, además de ser un general de las Fuerzas Armadas. Él ha sido secretario de Gestión de Riesgo, asesor de la PCM, el mejor ministro del Interior, alto comisionado de la lucha contra la minería ilegal, ¿no? Actual congresista de la República. Es una persona que tiene experiencia en el Ejecutivo y en el Legislativo. Y quien habla, tengo casi 26 años de experiencia en el Poder Judicial y sinceramente yo no soy política, yo soy bastante técnica y como técnica que soy, eso es lo que he ido a trabajar al Congreso. Se me ha brindado esta oportunidad de conformar la plancha y aún así sigo perteneciendo al Poder Judicial. ¿Por qué? Porque mi corazón va a ser siempre de justicia. Mi lema para llegar al Congreso fue justicia desde el Congreso y si nos dan la oportunidad será justicia desde el Ejecutivo. Yo tengo varios casos emblemáticos como el Lunarejo Aerocontinente, he sido la juez de turbo, he sido la primera juez en dar una sentencia con pena efectiva a un golpeador de mujeres antes que hubiera la ley 3036-4, reivindiqué el honor dentro de la sociedad al hacerle justicia al capitán Paolo Guerrero. Caso Magali Medina. Exactamente. Y la verdad que he sido la juez de Dirincri versus Contrainteligencia, el secuestro de la catedrática Heidestricta, la mujer del martillo. En realidad, tengo toda una trayectoria y yo no empecé de juez de frente. Yo he sido desde técnico, he sido secretaria ad hoc del caso del tren eléctrico, secretaria ad hoc del caso de Leonor La Rosa, con 20 y tantos años de edad, he sido secretaria técnica del medio ambiente. O sea, toda una trayectoria. Podemos Perú estamos ofreciendo una plancha de gente profesional, responsable y ecuánime, que no vamos a ofrecer nada de lo que no esté escrito. Interesante trayectoria. Y con esto quiero terminar. Con esa trayectoria judicial como jueza, ¿qué opinión tiene de un caso como el de Hugo Bustíos, por el cual está procesado Daniel Urresti? El señor Urresti dice que este crimen lo cometió Sendero cuando el Poder Judicial ha ratificado que eran miembros del Ejército. ¿Cuál es su opinión, su evaluación penal de ese caso? Definitivamente para aceptar e ir en la plancha tuve que evaluar el caso. Y de lo que yo he visto, en este caso ya hay 2 personas sentenciadas hace más de 12 años y que ya van a salir libres con beneficios. El autor directo y el instigador, ¿no? El señor Urresti le abrieron proceso después de muchos años y fue absuelto. Fue absuelto y solamente se declaró nula su sentencia por un tema de forma. Entonces ahora, al contrario, la Fiscalía ha retrocedido y ha cambiado su acusación, porque ya no lo está diciendo que él es el autor, sino está diciendo que es el instigador y ya esa figura es demasiado forzada. Gracias a Dios, como ha pasado el tiempo, ahora hay más testigos que están del lado de la verdad y que están hablando lo que ocurrió. Así que yo espero que va a ser definitivamente absuelto, ¿no? Pero usted considera que el crimen fue entonces realizado por miembros del Ejército. ¿Usted sí considera eso, como se ha ratificado en el Poder Judicial? El Poder Judicial ya emitió una sentencia. Si gusta, después se la puedo hacer llegar. No, por supuesto, sí la conozco, pero por eso yo le preguntaba por la argumentación central. El señor Urresti dice que el crimen lo realizó Sendero. La argumentación central es lo que dispuso en ese momento la sala.
Ok. La sala superior vio ese caso. Yo no fui la jueza de ese caso. No, yo sé, no, le estaba preguntando su opinión en virtud a su trayectoria, doctora Cabrera. Muchas gracias. Definitivamente Sí, va a ser absuelto. bien. Daniel Urresti va a ser absuelto. No hay elementos que lo vinculen. Le Al agradezco, contrario. doctora María Teresa Cabrera, candidata a la primera vicepresidencia por Podemos Perú, congresista de la República, magíster y doctora, como nos lo aclaró, en Derecho. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por acompañarnos. Nos ha ya cumplido el tiempo. Sigan con la programación de TV Perú. Tengo mi mascarilla. No tengo mi mascarilla. Pero acá la tengo. Me la voy a poner de inmediato. Me la voy a poner de inmediato antes que me jalen las orejas. Sigan ustedes en la programación de TV Perú y nos reencontramos mañana con también un muy interesante programa. Buenas noches.